Es tiempo de recibir aquí en esta mañana de miércoles 5 de octubre pues a las personas que habitualmente vienen a hacernos compañía y a charlar un ratito en COPE Ceuta. Con nosotros está Juan Luis Arostegui, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos también al compañero, subdirector del periódico El Faro de Ceuta, Gonzalo Testa, buenas. Y tenemos, ahora vemos qué le pasa a tu micrófono enseguida, y a Julio Basurco, que también pues se apunta a esta tertulia. Estamos encantados de recibirte por primera vez desde que yo estoy aquí. Muy buenas. Al frente de este programa. Buenas. Un placer estar aquí. Estupendo, muchísimas gracias. Para nosotros también. Y después de todo este peloteo que nos hemos hecho así nada más empezar, pelota, ese tertuliano nuevo. Pues vamos a charlar No he visto en mi vida un bulgariano pelota. ¿Eso? No lo veo, pero bueno. Vamos a empezar hablando del Consejo de Ministros, que aprobaba ayer martes la contratación de las obras para instalar el sistema de entradas y salidas es en el paso fronterizo del Tarajal, aquí en nuestra ciudad, por un importe de 6,8 millones de euros. Las delegaciones del gobierno de ambas ciudades han informado recientemente sobre esas inversiones para implantar un reconocimiento biométrico en lo que se ha denominado frontera inteligente, un sistema que va a permitir la autentificación de las tarjetas de identidad o pasaportes con el fin de lograr un control más exhaustivo en sustitución del actual, que se lleva a cabo de forma manual. Bueno, la frontera inteligente que parece ser que va a llegar a nuestra ciudad. Sí, sería mejor que llegara la inteligencia. Una política inteligente. Empezamos bien. Una política inteligente sería mucho más eficaz que una máquina inteligente. Pero yo tampoco entiendo mucho el revuelo de una cosa que es muy simple, ¿no? Se trata de actualizar los medios con los que se funciona. Es como decir, vamos a poner un ordenador en una oficina. Bueno, a buena hora en mangas verdes, ¿no? Es normal que se equipen con las últimas tecnologías todos los espacios donde la administración tiene responsabilidad, y este es uno de ellos más. Yo no le veo esto mucha noticia, de verdad. Sí, yo creo que a nivel político tampoco tiene mucho recorrido hablar de la instalación de una frontera inteligente. El debate político en todo caso sería, bueno, esa frontera inteligente o cualquier tipo de modernización en una frontera se va a instalar al servicio de qué tipo de política fronteriza. Ese sería el debate. Es decir, queremos una frontera cada vez más controlada, con menor fluidez y que se pliegue ante ese sentido común reaccionario que instala en las cabezas la idea de que es necesario poner cada vez muros más altos, o por el contrario, queremos una frontera normalizada, fluida, en la que cada vez más personas puedan hacer una vida normal y corriente en lo que sería una ciudad frontera como es Ceuta, o en un paso fronterizo. Ese sería el debate político, pero la instalación de mayor maquinaria o de una instalación más moderna, creo que sale fuera de lo que sería el debate político. O si queremos hablar de cuántas veces se ha ido anunciando esta cuestión, que sería otro tema, ¿no? No sé si os estáis quedando solos en Ceuta ya en la defensa de que no se aplique todo el acervo Schengen, ¿no? Como dice el presidente. Sí, de momento, al menos a nivel político, en cuanto a lo que tienen que ver con las formaciones políticas, somos los únicos que nos hemos posicionado claramente en contra de eliminar la excepcionalidad de Schengen. Yo diría que el único actor político social fuera de los partidos políticos sería también quien ha albergado dudas, el colectivo de los empresarios, la conferencia de la Confederación de Empresarios, perdón. Y es verdad que a nivel político somos los únicos. Creo que ayer incluso Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE, dijo que él ve bien seguir pidiendo visados, es decir, eliminar la excepcionalidad de Schengen. Yo creo que tienen que explicar ellos el por qué. ¿Por qué lo que antes era bueno ahora es malo, y por qué lo que antes era malo ahora es bueno, y por qué ahora de repente todos estos actores políticos están a favor de las tesis de Marruecos, que antes todo el mundo coincidíamos en que era una asfixia a la economía de Ceuta? En la comparación entre cómo funcionaba antes la frontera y cómo funciona ahora, no parece mejor. Quizá haga falta una política de visados más flexible, para Ceuta. De hecho, nosotros tuvimos una reunión hace poco con los empresarios y nos hablaban de cómo ha descendido el consumo en la ciudad, lo cual es algo normal. Es decir, todos los datos económicos revelan lo que es sentido común, que menor fluidez en una ciudad frontera implica una economía menor, es decir, menor consumo y menos posibilidades para todos. A mí es que esto me parece sentido común, y siempre ha sido sentido común en la ciudad, y de repente parece que ya no lo es. Yo ahí lo que creo que ha cambiado es un cambio en el sentido común, muy protagonizado a nivel partidista por esa formación llamada Vox de ultraderecha, que, como yo decía antes, viene a decirnos que todo lo que sea frontera fluida, todo lo que sea inmigración, todo lo que sea
también musulmán es algo negativo y por lo tanto todos se suben a esa hora, incluso el Partido Socialista. Sí, pero yo creo que esto efectivamente, hacer un debate ordenado siempre es difícil. En Ceuta no es difícil, es imposible. Sí. No se puede debatir porque nadie tiene mucho interés en debatir. Fundamentalmente ese es el problema. Porque yo creo que estas cosas sí hay que debatirlas en profundidad, con serenidad. Y aquí siempre se está con la vista puesta en las urnas, en desprestigiar al contrario, en hacer un recuento. Cada vez que alguien va a decir una palabra, se activa un mecanismo en la cabeza que es un recuento de votos. A ver, si yo digo esto, a ver quién me va a votar, quién no me va a votar. Y así no se puede hacer un debate. No se puede hacer un debate, y menos un debate como este, que es complicado porque tiene muchas dimensiones que analizar y sobre todo muchas incógnitas que despejar. Pero creo que es lo que esta ciudad, que es una ciudad fundamentalmente esquizofrénica, debería empezar a hacer algún día. Aquí el problema es que se rehuye, da miedo discutir las cosas. Y esto yo no lo he entendido nunca y sigo sin entenderlo. El problema no es discutir los instrumentos, sino discutir el objetivo. Es como si ahora mismo nos ponemos todos aquí a discutir si un destornillador es bueno o malo. ¿A ti qué te parece un destornillador, Gonzalo? No, a mí me parece estupendo, porque está... a ti no, me parece mal. Pero bueno, antes de ¿qué queremos hacer? Y probablemente para unas cosas el destornillador sea magnífico y para otras sea una ruina. Pues esto pasa exactamente igual. Aquí hay un punto de partida. Un punto de partida. Y es que España y Marruecos llegan al acuerdo hace muchísimos años, año 86, el Tratado de Maastricht me parece que fue en el 89 o el 90, no recuerdo con exactitud. Quizás puede ser 91, 92. Se hace un acuerdo en el que se dice que por el bien de ambas provincias limítrofes, Ceuta y Tetuán, en el caso de Melilla con Nador, es bueno que la gente interactúe. Esa es la base de la excepcionalidad de Schengen, que es bueno que la gente interactúe, es decir, que la gente de Ceuta y Melilla puedan transitar de un lado a otro con fluidez, con normalidad y de alguna manera con intereses compartidos. La pregunta es, ¿esta idea ha cambiado o no? Esto es lo que hay que resolver. ¿Ceuta quiere o no quiere que venga gente de Marruecos? Esto es tan sencillo de responder que creo que lo que la gente tiene cierto miedo a responder. Si el tratado ahora mismo dijera, en lugar de ser las provincias de Tetuán, en nuestro caso, o de Nador, en el caso de Melilla, pueden pasar sin visado todos los estadounidenses de Florida, todo el mundo estaría de acuerdo, porque en realidad lo que la gente no quiere es que vengan musulmanes, porque la gente ya ha llegado al punto de identificar los musulmanes con problemas. Estamos todo el día diciendo, se cuelan los menas, la inmigración ilegal, nos matan, nos violan, nos pegan, nos roban, y después le preguntan, ¿quieres que pase gente? Y dice, no, por favor, que no pase nadie. ¿Qué es lo que dice Vox? La frontera cerrada, cal y canto. Y ya no solo Vox, es el problema. No, yo eso lo decía el otro día y lo repito, y cuando digo Vox me refiero, a mí Vox no me preocupa, ni las siglas ni las personas, me preocupan las ideas. Y las ideas de Vox están en Vox y en todos los sitios, en todos los rincones de Ceuta por ahí esparcidos. Hay alguien que habla, que piensa y habla como Vox, que piensa que la mejor manera de que se viva en Ceuta, todo eso que antes se decía de una manera un poco, vamos a llamarle, avergonzada. Yo he oído muchas veces los chascarrillos de decir, como se está en Ceuta, cuando es Ramadán no se está en ningún lado. Cuando es Ramadán, es decir, ese chascarrillo racista que circulaba siempre, una vez en broma, otra menos broma, o sea, eso ha ido convirtiéndose, ha cogido la categoría de discurso político y ha ido cada vez creando más un ambiente de hostilidad. Y claro, y eso lo seguimos acentuando día a día. Todos los días hay un poquito que suma en ese sentido. Un vector chiquitito que refuerza esa idea. Entonces, claro, al final la gente que lo que quiere es vivir en paz, cuando se le atosiga diciéndole la frontera es la ruina de Ceuta. Es la ruina de Ceuta. Por allí no pasa nada más que problemas para Ceuta. Control, cerrado a cal y canto. Claro, esto es una cosa que tiene unas consecuencias muy sencillas de entender. Si queremos hablar así en términos, desde luego sin rigor ninguno, pero suficientemente aproximado a la realidad como para poder hacernos una idea. Esto nos cuesta 3.000 empleos. La gente prefiere ser más pobres, pero convivir con menos musulmanes. No queremos que haya musulmanes por las calles.
eso me cuesta 3.000 empleos, ¿vale? Hay una parte muy amplia de la población que lo ve bien. ¿Por qué? Pues porque cobra sus nóminas directamente del Banco de España. Da igual que el comercio esté mejor, que esté peor, que haya empresas que no... Da igual. Todos los empleados públicos de Ceuta cobran sus nóminas independientemente de la actividad económica que haya. Todo este segmento piensa que es mucho mejor una ciudad más tranquila, sin actividad y, por lo tanto, sin gente mala en las calles. Claro, este es un planteamiento de ciudad. Claro, este es un planteamiento de una ciudad esquizofrénica, partida de cuajo en dos mitades, porque cuando uno coge el listín y dice, a ver, ¿cuáles son funcionarios? Y se encuentra que el 95% son de una etnia, que somos nosotros, y el otro, y en la lista de los parados, el 95% son musulmanes. Esto es lo que tergiversa todo el discurso y toda la discusión. Como esto nadie lo quiere discutir porque da un poco de cosas, pues todo el mundo aparta el núcleo del debate y debate de otras cosas que no tienen nada que ver. Porque claro, quienes dicen queremos que la frontera no funcione, da igual decirlo del visado, que decir que la frontera no funcione, cerrada, tienen que decir al renglón seguido. Y entonces lo que vamos a hacer es, yo supongo que dirán, vamos a crear 3.000 puestos de trabajo de funcionarios, más funcionarios, y con esos más funcionarios, pues ya ese bocado que se le pega al empleo y la actividad, más o menos se puede rellenar y así sobrevivimos en una colonia pagada directamente de Madrid. O hay otra alternativa, la mitad de la población, los que somos de pura cepa española y nos gustan los toros, somos empleados públicos, y los que no son españoles de pura cepa, que cobren ayudas sociales, que ya van bien servidos con ayuda social, ahora que está muy bien, el IMI y todo esto, pues que se vayan conformando. Entonces la pregunta es, ¿este es el modelo de ciudad que queremos? Si este es el modelo de ciudad que queremos, entonces actuamos en consecuencia. Y si lo que queremos es una ciudad en la que todos convivamos de manera más o menos conjunta, en la que nos preocupa el empleo, no el mío, el de todos, en la que una ciudad sin actividad económica es una ciudad pobre, empobrecida, sí, entonces hay que aprovechar todos los recursos. Porque esto es contradictorio. Yo oigo a la gente decir, hay que aprovechar todos los recursos. Este no. O sí o no. Hay pero recursos como el caos, es decir, más allá del pozo xenófobo que sin duda existe, pero el caos fronterizo de antes, ¿no crees que no era sostenible? Pero es que eso vamos a ver, lo vemos como un ejemplo claro. Si tú coges tu coche y te pones a 200 por hora y la solución es quitar el coche, ya no coges más el coche. Hay que solucionar el caos, no eliminar la fluidez en la frontera. Se trata de que no haga el loco, no vaya a 200 y vaya a 120. Pues es exactamente igual. No se trata de... vamos a ver, aquí hay una cosa que también todo el mundo tiene que entender, El caos de la frontera lo hemos organizado nosotros, en Ceuta. Y por una razón muy sencilla, porque Ceuta era una mina. El caos era una mina. Aquí entraba mano de obra abundantísima y baratísima, de la que todo el mundo se ha aprovechado. Entraba gente a comprar a mansalva y todo ese dinero que entraba, evidentemente, lo que la gente no puede pretender es decir, queremos que la parte buena de la relación fronteriza se mantenga y lo que nosotros llamamos la parte mala desaparezca. Pues claro que no. ¿Por qué venían miles de personas a trabajar sin contrato? Porque la gente de Ceuta las contrataba. Claro, que de hecho era... ¿Por qué venían miles de personas a comprar a las tiendas de Ceuta? Porque las tiendas de Ceuta vendían la mercancía. Es que eso es el mismo ejemplo, perdón. Sí. Yo escuché una vez aquí en una tertulia, ¿no?, que como uno de los argumentos, digamos, a favor de la eliminación de la excepcionalidad era que venía mucha gente y ejercía esa competencia desleal, es decir, gente que hacía los mismos trabajos que los autóctonos por menos dinero, que es, digamos, un argumento que siempre se ha usado contra la inmigración en general. Claro, pero es que eso no es un argumento contra la inmigración ni contra que haya fluidez en un paso fronterizo. Ahí lo que hay que hacer es perseguir a un empresario que se aprovecha y que está incumpliendo la ley, porque existe una cosa que se llama salario mínimo interprofesional que tú tienes que respetar. Si tú te estás aprovechando de que una persona está dispuesta, porque está desesperada, a trabajar por menos dinero, lo que tenemos que hacer es tener inspectores de trabajo que persigan a ese empresario sin vergüenza que se está aprovechando de la necesidad de las personas. No eliminar que haya fluidez en la frontera o eliminar que existan inmigrantes como han existido toda la vida y seguirán existiendo.
Pero de hecho, ya si bajamos al terreno de lo práctico, del día a día, hay una cosa curiosa. O sea, y es que la excepcionalidad de Schengen existe y ahora no pasa nadie. Sin necesidad de que el tratado haya sido modificado. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que una cosa es, en este caso, una norma, eso es una norma, que de alguna forma crea las condiciones, y otra cosa es la política de frontera, que puede ser una u otra, la que se quiera, ¿no? Aquí, cuando se ha pasado el contrabando, que se llamaba contrabando y le llamábamos comercio atípico y tal, se ha pasado el contrabando porque todos hemos querido que pasara el contrabando. Lo hemos querido, lo hemos incentivado, lo hemos protegido, y cuando ha flaqueado nos hemos manifestado para que eso siguiera siendo así. ¿Vale? No se puede hacer de la hipocresía un argumento. Que hay un examen de conciencia y decimos, señores, esto hay que ordenarlo, esto así no debe seguir. Eso me parece que es un poco de cajón, pero eso no veo yo que tenga una relación directa con el Tratado de Schengen. Yo creo que eso tiene una relación directa con la forma de entender la comunicación, y desde luego las políticas de frontera, que pueden ser esta o cualquier otra, ¿no? Pero yo sí creo que es muy, muy necesario que la ciudad se defina, y creo que no se hace. No hay debate. Nadie termina de explicar con claridad qué es lo que se pretende, ¿no? Entonces, así es difícil. Cuando debatimos una cosa en lugar de otra, es como lo del elefante blanco, ese que está en la habitación, que todo el mundo, nadie quiere, y todo el mundo hablamos de otras cosas, ¿no? Es que la frontera inteligente y tal. En realidad, cuando la gente habla de frontera tiene interés, porque la frontera inteligente significa que va a impedir que pasen los menas. Que esto es básicamente de lo que se trata. Pero entonces, los menas no pasan por la frontera, bueno, ¿no? Pero la gente piensa, cuando hoy es inteligente, dice, esto ya es que aquí ya no se va a pasar, no va a pasar nadie, esto va a ser control distópico, va a ser más inteligente todavía que antes. Antes miraban la cara policía y se veía, ¿no? Y ahora ya con este aparato no se escapa ni uno. Esos niños por la frontera no entran desgraciadamente por el mar y jugándose la vida. Y... Esto es todo un poco infantil, pero esa es la mentalidad que hay aquí, ¿no? Que yo creo que además de alguna forma se va imponiendo, ¿no? Entonces, si ahora está todo el mundo, incluido el PSOE, de Ceuta, hay que decir de Ceuta porque ayer ha venido la consejera de Melilla, que está en pacto de gobierno con el PSOE, y ha dicho justo lo contrario. No sé exactamente qué piensa, porque aquí también hay una cosa, y es que nadie sabe muy bien el gobierno lo que piensa. Nadie lo sabe todavía porque nadie lo ha dicho. Claro, si la posición del PSOE va a ser la que diga el secretario general en una entrevista que le hace un periodista en un medio de comunicación... Bueno, el gobierno encarga a Traxa el proyecto técnico del plan estratégico bajo el punto de partida de eliminar la excepción de Schengen. Yo, en textos escritos por el gobierno, no lo he visto nunca. Aquí hablaron de la posibilidad de revisión. Siempre se ha hablado de la posibilidad de revisión, sí. Al menos lo que yo he leído siempre. Que el gobierno plantea la posibilidad de revisión. Eso, el plan estratégico también tiene eso aquel, ¿no? Que hayan encargado un plan estratégico de la ciudad a unos becarios que han contratado hace unos meses de Traxa, es ya una demostración en sí misma de lo que puede salir de ahí, ¿no? No, y una de las cosas que nosotros hemos exigido, además, ya hablando sobre la cuestión de Schengen y de todo esto, es precisamente que se abra un debate, porque es que no lo está viendo. Nosotros estamos cansados de decirlo, ¿verdad? Nosotros tenemos una postura, que es la que es, pero porque realmente nadie se ha molestado ni siquiera en argumentarnos la contraria. Se dice, sí, fuera la excepcionalidad, pero bueno, pero si es que no está habiendo un debate, si es que no está habiendo argumentos contrapuestos, no está habiendo una discusión razonable y razonada sobre la cuestión, no hay nada. Se aprovecha ese sentido común de época, todo el mundo a la misma, y de repente lo que antes era bueno era malo, y no se dice por qué, ¿no? No quiero que nos quedemos en este tema que tiene mucho para hablar en esta mañana, porque vamos a ir relacionando un poco, porque hablabas de lo que es la
la inmigración y el miedo, ¿no?, que se tiene a estas personas que entran por la frontera, y quizás estas noticias pues hacen que también la gente se alarme mucho más, ¿no? Con los 2 menores marroquíes que estaban acogidos en el centro de Piniers, en nuestra ciudad, este lunes protagonizaron un grave incidente en el que resultó lesionado un policía nacional y que han ingresado en Punta Blanca. No era la primera vez que causaban incidentes estos menores. UGT ha hablado y ha dicho que no puede más que mostrar su desacuerdo ante la falta de seguridad privada en el centro de Piniers, que conlleva situaciones insostenibles. Denuncia que es necesaria e inexistente. Es otra noticia que quizás alarma un poco, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el centro de Piniers es insostenible, en eso estoy de acuerdo con UGT. Es insostenible que un Estado democrático en el siglo XXI tenga aquello como unos barracones en un descampado, como un centro de menores. Yo quiero hoy recordar, lo he hecho en algunas ocasiones, pero bueno, creo que también es el momento, en que la ciudad de Ceuta, competente en el área de menores desde hace más de 20 años, no ha construido ni un solo centro para menores. Más de 20 años, con competencias. Y no ha construido ni un solo centro. Lo que tenía era heredado de cuando la competencia de menores venía de la Administración General del Estado. Y La Esperanza, que era un centro que se construyó con los fondos Zapatero, era un centro concebido y diseñado para ser un albergue. Y por orden del fiscal tuvieron que desalojar a los menores de un chalet que los militares generosamente habían cedido en El Hacho y los metieron allí de manera improvisada antes de ir a la cárcel. Eso es toda la infraestructura que la ciudad de Ceuta ha puesto a disposición de una competencia propia. Claro que es insostenible, además de ser una vergüenza. Se ha prometido no sé cuántas veces que iba a haber un centro de menores construido en condiciones, ni caso. A los menores en la ciudad, a los menores extranjeros, tutelados, no se les da un buen trato. Claro, ¿qué quiere eso decir? Vamos a ir mentalidad antigua 1940. Hombre, si llevan unos Adidas, un teléfono móvil, comen y duermen en un colchón, ¿qué más querrán estos pobres? Bueno, quieren lo que todos los niños, ¿no? Naturalmente. Entonces, cuando vi esta noticia me preguntaba, ¿y por qué estaban esos niños por la mañana allí en Piniers? ¿Haciendo qué? ¿Por qué estos niños no están haciendo cualquier tipo de actividad? El otro día preguntaban en Ceuta ya cuántos menores hay escolarizados. Sí. Hay 52. ¿Cuántos menores? En la misma noticia leí, y cuando terminé de sumar me daban 280. Es verdad que de 16 a 18 años la escolarización en España no es obligatoria, sí, pero como mínimo recomendable, ¿no? Entonces el gobierno está satisfecho porque de los 280 menores que hay, 52 están escolarizados. Bastante pobre, ¿no? Después hay otra cosa que también quiero decir sobre esto, porque me da pena decirlo, porque no tengo que decirlo, pero lo voy a decir, claro. Los comportamientos y actitudes delictivas son individuales, no son colectivos. Los MENA es una categoría de personas que no existe. Existen personas y hay personas que cometen delitos. Cuando una persona comete un delito, se le sanciona a la persona. Yo recuerdo una vez que había unas excursiones que se hacían con los menores a distintos puntos de la península y una vez hubo un incidente grave y la solución fue castigar. Ya no salen más. Claro, castigaba a personas que no habían hecho absolutamente nada. A personas absolutamente inocentes. Y usted, no saldrá más este señor que se ha comportado de manera inadecuada. No, ya no sale más ningún MENA. Imaginemos que un compatriota nuestro, natural de Teruel, degolla a un señor en Berlín y dice el gobierno alemán, aquí ya no entra ningún español. Todos diríamos, por favor, castigue usted a ese señor. Esto es exactamente igual. O sea, hay dos personas que se han cometido un acto de indisciplina y un comportamiento delictivo o lo que sea. Bien, de acuerdo, pues se procede como se hace, porque está todo estudiado. Ese señor coge, va, en este caso, a Punta Blanca o donde sea, claro, pues asume sus responsabilidades, sus castigos, pero no cometen los delitos de manera colectiva todos los.
en este caso todos los menos. Entonces, claro que es insostenible que las personas no tengan o les pongamos tantas trabas para que hagan su vida normal. Es insostenible que estén en unos campos absolutamente impresentables. Es insostenible que no haya programas educativos, de inserción laboral. Todo esto es insostenible. Y después, cuando alguien comete algún tipo de acto, vamos a llamarle así, de indisciplina, que se le sancione, como a todo el mundo. Claro. Faltaría más. Ese señor, por lo visto dice que tiene antecedentes, no sé si son uno o dos, no venía muy claro en el periódico, pero bueno, me parecían dos, ¿no? Sí. Dos personas que son unos indeseables, pues están en Punta Blanca, que es donde deben estar, sin ningún tipo de miramiento ni de reserva, con claridad, pero no los otros 280. Claro. A mí no me gustan nada las declaraciones de UGT, sinceramente, porque es poner el foco en lo de siempre. En lugar de, como hacía Juan Luis, hablar de, o digamos, de hacer un análisis un poquito más global y hablar de la situación de esos menores y de hacer entender que estas cosas ocurren, es decir, hablamos de un centro en el que hay 200 y pico de niños, ¿cómo no va a haber algún incidente? Pues claro, en todos los colectivos hay personas que se comportan mal y lo que se hace es, pues lo que se ha hecho, proceder a su identificación y aplicar la ley. Esos niños ahora están en Punta Blanca. Pero esta retórica, este discurso que ante cualquier incidente empieza a decir falta más seguridad, faltan más policías, faltan más guardias civiles, faltan más guardias de seguridad. Hombre, no, eso es insostenible porque además es un discurso que nunca tiene fin. Porque siempre podemos pedir más y más y más hasta que tengamos un policía en cada puerta. Y esto también tiene que ver con lo que decía antes de ese sentido común que se está instalando o que ya está instalado. Es decir, aquí el acrónimo MENA ya es sinónimo de un montón de elementos negativos. Nosotros, esto lo decía por ejemplo otro día Moja, mi compañero en la asamblea, ¿no? Vamos a dejar de utilizar ese término MENA y vamos a hablar de niños y niñas. Vamos a humanizar, porque se ha deshumanizado por completo. Y si en Ceuta hay colectivos a los que todo el mundo, por regla, les da cera, creo que el que se lleva la palma y que se lleva la medalla de oro ahí son los menores o los niños y niñas extranjeros no acompañados. Y perdona, y claro, se ha normalizado que un salvaje en la asamblea diga continuamente que hay que meter niños en cárceles. O sea, vulnerando los derechos del menor más básicos, se está volviendo a hablar de que, y lo dice porque es consciente de que ese discurso, en lugar de encontrarse con el máximo desprecio social, como debería ser en una sociedad decente y democrática, lo que se encuentra es aplausos. Y Moja se lo dijo el otro día, miren, aquí hay gente que está diciendo que quiere niños en las cárceles y yo creo, a lo mejor soy el raro de aquí, que deben estar en los colegios, que es donde tienen que estar los niños y las niñas. Y aparte, también deberíamos hablar de la situación familiar de esos niños, porque también se ha instalado ese discurso completamente absurdo, que es como de perogrullo, que parece normal, pero que no lo es, que dice, donde mejor están los niños es con sus padres. Eso es mentira. Habrá niños que sí y habrá niños que no. Donde mejor estar un niño y una niña es allá donde se garanticen sus derechos. Porque hay padres que son pachales de comer aparte. De hecho, nosotros, compañeros y compañeras míos, que han tenido y tienen contacto con asociaciones, con entidades que trabajan con estos niños y niñas, saben que muchos vienen de situaciones muy complicadas, incluso con abuso sexual intrafamiliar. Es decir, que es esa tontería que se ha instalado también como sentido común de decir donde mejor están los niños con sus padres. No, señor, donde mejor está un niño y una niña donde se garanticen sus derechos. Y también hemos normalizado lo que decía antes, que se puede decir con total impunidad, hay que meter niños que no han cometido ningún delito, además, niños en cárceles. Y no pasa nada. Es más, tú ves las redes sociales y es terrorífico. Si hay un colectivo especialmente vulnerable en Ceuta que hay que defender, es el colectivo de los niños y niñas extranjeros no acompañados. Absolutamente. Y cuando UGT hace estas declaraciones, lo que pone el foco es más seguridad y nunca habla de garantizar el bienestar de esos niños, sino de que esos niños, que parece que por norma son todos muy peligrosos, tienen que estar muy vigilados para que no hagan daño a los demás. Es otra cuestión de esto que a mí me llama siempre la atención porque no se dice mucho y a mí me parece muy importante. Dentro de todo el conjunto de fenómenos y cosas que suceden en torno a los menores, hay para mí una cosa que es clave. Se habla poco de ello y no se hace nada. Y es lo siguiente. Por la aplicación de la ley de extranjería, cuando el menor cumple 18 años, deja de ser menor y automáticamente se le aplica la norma del mayor. Y la norma del mayor es la deportación. ¿Qué tiene esto de malo?
Esto tiene de malo, porque los chavales lo saben, que actúa de una forma disuasoria frente a la posibilidad de integrarse en la ciudad con normalidad. La mayoría de todos los chavales que vienen no quieren estar aquí. No seamos todos tan pretenciosos ni tan vanidosos de que nosotros vivimos en un paraíso que vienen aquí. No. Su objetivo no es Ceuta. Ellos están aquí porque les impedimos pasar. Claro. Ellos quieren ir a Barcelona, a Madrid, a París, a donde quieran ir. Pero hay muchos que tienen familia en Francia, claro, la mayoría. O sea, que no pensemos que esa mentalidad de prepotente narcisista que tenemos de decir, no, es que vienen aquí a nuestra fortaleza de éxito y vienen aquí a vivir de nosotros. No. Ellos vienen de paso y como usted le prohíbe pasar, pues se quedan aquí jodidos. Esa es la situación, que no quieren aquí de nosotros nada, quieren marcharse. Claro, ¿qué pasa? Que si tú de alguna manera le frenas, tiene 17 años y sabes que con 18 te van a echar, pues tu única obsesión día y noche es meterte debajo de un camión y marcharte. Si la ley fuera de otra manera, si la ley a estos chavales le permitiera una continuidad, le permitiera seguir después de estar unos años en Ceuta o en cualquier lugar de España, trabajando, buscando empleo, a lo mejor cambiaba esa situación, ¿no? A lo mejor los chavales no tenían tanta necesidad de esconderse debajo de los camiones, de jugarse la vida, porque aquí todos hablamos de lo feo que es ver a niños corriendo por la alambrada. Eso es muy feo, pero para ellos no es feo, para ellos es jugarse la vida. Y todas las personas funcionamos más o menos igual, nuestras cabezas funcionan de una manera muy parecida, cada una con sus circunstancias, pero en el fondo muy parecido. Cuando estos niños se juegan la vida no es porque sean tontos ni porque sean nada de esto, ¿no? Entonces realmente lo llamativo de todas estas situaciones es en qué situación se encuentran para que lleguen a arriesgar tanto. Y eso a lo mejor con un cambio de leyes en unos países democráticos en el que el centro de la ley sea la defensa de las personas y los derechos humanos, a lo mejor esto daba un cambio. A lo mejor si los chavales pudieran desplazarse con cierta facilidad, si supieran que no los van a deportar, a lo mejor las normas y las pautas de integración y de comportamiento y de formación mejoraban mucho, porque también hay que decirlo, muchos de estos chavales van a sus clases. Estudian con ganas como más que nadie, porque quizás les hace más falta o no lo han hecho nunca y se sienten motivados. Esas son la mayoría de estos chavales. Son la mayoría. Después hay una minoría y después los hay que dice, esto no me vale para nada, me quedan 7 meses, me van a echar. ¿Por qué voy a ir a un curso a aprender nada si mi fin es la deportación? Me voy a la calle. Entonces quizás si todos tuviésemos una visión de conjunto del problema, y cuando digo de conjunto quiero decir entendiendo que son personas, que la vida, por las razones que sea, lo ha puesto junto a nosotros, que son personas con las que convivimos, que son chavales jóvenes con la vida por delante, con ganas de hacer cosas, de tener su proyecto, hiciéramos nuestra política, nuestras leyes y nuestro trato social conforme a eso, probablemente no hubiese ningún problema con los menores no acompañados, o más allá de los que hay con cualquier menor, aunque esté acompañado. Pero mientras estemos empeñados en esa cosificación de estas personas, convertirlos en cosas que se pueden zarandear al gusto de todos, se pueden insultar, se pueden menospreciar, se les puede pegar, se les puede deportar, se puede hacer cualquier cosa, porque partimos de la idea de que son enemigos que vienen a violar a nuestras niñas y a matarnos y a robarnos, pues es difícil que las cosas puedan mejorar. A mí esto me da especial pena, pero pena no por ellos, por nosotros. Uh-huh. Me parece que somos una sociedad enferma de maldad. Yo no puedo entender cuando veo y oigo a gente que trata a unos niños de 13, 14 años, que son adolescentes, que han pasado su vida nada más que penuria, que viven de una manera vulnerable absolutamente en todos los sentidos, y verle ese desprecio o incluso odio, a mí me da pena. Digo, ¿qué clase de gente somos nosotros? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Esto ya hace 100 años, cuando los cuentos de Dickens se veía y decía, coño, ¿cómo es posible que vayamos 100 años para atrás? Que eran unos niños con harapos por las calles, encarcelados por ser pobres. Uh-huh. Usted que es pobre, a la cárcel. Totalmente. Pan y agua. Yo creo que de algo tiene que valer todos estos avances sociales, ¿no? Después de hecho, siglos. Lo que plantea Juan Luis, de si estos niños tuvieran un horizonte por delante, si
cuando cumplen 18 años supieran que van a tener posibilidades y oportunidades y demás. Sirve para el debate de la seguridad o la inseguridad en su conjunto, que se ha tratado aquí más de una vez, ¿no? Cuando se habla de chavales que entran en el mundo de la delincuencia, habría que hablar, oye, ¿y qué horizonte se le está planteando a esos chavales y chavalas, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Qué visión tienen a futuro? Voy a destacar también una noticia que me acabo de encontrar en el Faro de Ceuta, que el Estado va a atender a los refugiados del país invadido por Rusia que viven en la ciudad autónoma a través de la asociación Andalucía Acoge, después de no incluir a la administración local entre las beneficiarias de los más de 50 millones de euros repartidos entre las comunidades autónomas. Bueno, sí. Eso te quiero hablar tú, ¿verdad? Del tema de comunidad autónoma. Sí, es una cosa que ha logrado pues Maribel Lorente, sí, dirigiéndose al ministro, pues una gestión... La presidenta de Digmu. Sí. Eso es, que tiene relación directa con una de esas familias y pues que lo ha hecho muy bien, también bien por el gabinete del ministro, que la contestó, que la llamó por teléfono. Y bueno, se ha encontrado una solución sobre una cosa mal hecha en origen, obviamente, que creo que es en lo que vais a poner el acento vosotros origen, con toda la razón, ¿no? No, pero yo ya esto no lo explico, sí, porque ya he hablado tantas veces que me aburro, o sea, decir... 30 años con lo mismo. No, claro, es verdad, que explicarle a la gente que Ceuta no es comunidad autónoma y que somos... Que tiene consecuencias. Lo que se llama literalmente una mierda pinchada en un palo. Hay que decir que el artículo es de mi compañero Gonzalo Testa. Lo sabemos todos, eso ya no lo sabemos porque eso lo sabe todo el mundo. Uno lo asimila mejor, otros peor, otros disimulan, otros tienen que no sé qué, la gente busca votos y por aquí y por allá. Para mí, esa es la verdad. Pero a mí, algo más allá de eso. O sea, no se puede ser tan hipócrita y tan cínico. No, tú puedes decir en un momento determinado, a mí lo de Rusia y Ucrania ni me va ni me viene. Esa es una postura criticable, defendible, cada uno que piense lo que quiera. Pero lo que tú no puedes hacer es adoptar un acuerdo plenario, pone las lucecitas todos los días en el foso, la banderita. Y ahora hay un problema de una refugiada y todo el mundo chifla para todos lados y dice, yo qué sé, yo no entiendo nada. Tenía una ayuda de servicios sociales y se la quitaron. Se han denegado, es que esa es la cuestión, porque al margen de la cuestión estatal... tenía una ayuda, o sea, tenía una ayuda que esa ayuda exige un año de empadronamiento. Le dan la ayuda, que ya es de por sí surrealista. Luego alguien se da cuenta de que no se la podían dar, entonces se la quitan. Nadie encuentra una solución, que aquí se encuentran soluciones para lo que se quiere. Por un lado, que es una persona, porque por un lado tenemos la cuestión estatal, que podemos entrar, es que Ceuta no es comunidad autónoma, pues pasa esto de siempre, ¿no? Es un debate político más complejo, pero luego está la hipocresía local, que esa persona, yo estuve en contacto con Maribel Lorente, me lo comunicó, mira, ha pasado esto, y nosotros mandamos nota de prensa diciendo, por un lado, criticando la cuestión de la autonomía, pero por otro lado diciendo, pero qué hipocresía es esta, o sea, que esta mujer con niños a cargo estaba recibiendo una ayuda de servicios sociales y se la han denegado los que se dan golpe de pecho diciendo Ucrania, Ucrania, Ucrania. Es que esa es la cuestión a nivel local, ese es el debate, ¿no? O la crítica. Es que ese es el problema. El problema es que está instalado siempre en la hipocresía. Es decir, hay aquí no sé cuántos, 2 refugiadas ucranianas, 3, 6, 7. Si estamos diciendo, estamos todos somos Ucrania, todos somos... Yo he leído un poema y todo en un acto que hizo... Sí, claro, aquí llega un momento, como todo, las noticias se gastan y ya de Ucrania, la gente dice Ucrania hay guerra, no me acuerdo. Ya no sé ni cómo sigue. Nadie se acuerda de nada, ni importa. Pero en un momento determinado, esto era la noticia por excelencia. Todo el mundo hablaba de esto, todo el mundo se comprometía, todo el mundo, las banderas, el Facebook, los otros, tal. Vale, y ahora resulta que llega una refugiada ucraniana y empezamos. No, es que el artículo 7.c del reglamento pone. Si hay que darle una ayuda, se da la ayuda y después ya buscaremos. Eso es lo elemental. Ante la duda, sí. Las cosas, porque se supone que los refugiados están desamparados y la gente que está desamparada no tiene tiempo de que se modifiquen los reglamentos, ¿no? A mí me parece que esto, pero digo, como esto lo veo con tanta frecuencia, es la hipocresía, se ve con tanta frecuencia, sobre todo respecto a este gobierno. Este es un gobierno muy hipócrita, mucho. Yo me he peleado muchas veces con ellos, me sigo peleando. Un gobierno que destina a ayudas sociales la mitad que coman los caballos de la hípica y luego se ponen una chaquetilla y se van a recoger alimentos, diciendo el banco de alimentos, es que me parece que es para darle con la mano abierta, ¿no? Porque son incitación a la violencia, pero bueno, en sentido figurado, entiéndaseme. Pues esto es igual, hay que atenderlo, hay que protegerlo y ya veremos dónde están los fallos del sistema y cómo se corrigen, pero primero las personas. Ahora, ya te digo, hay una opción, y es decir, a nosotros no se ha perdido nada con los refugiados ucranianos.
a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, que se busque en la vida, ¿vale? Pero entonces no montemos el numerito cada 2x3, ¿no? Que básicamente es casi el trato que se le daba pues a los refugiados sirios o a los refugiados que son un poquito más morenitos de piel, que también habría que decirlo, que también existe esa hipocresía. Uh-huh. Gonzalo, no sé si quieres añadir algo, porque como el artículo es tuyo. No, esperemos que efectivamente pues las ayudas lleguen a través de Andalucía Acoge y que sea efectivo ese compromiso que parece adquirido y que formalmente. Andalucía, Ceuta y Melilla acogen. Efectivamente. El paro sube en septiembre. Muchas personas han dicho, eso pasa todos los años. En septiembre sube el paro, eso no es noticia. 526 personas respecto a agosto. El número total de desempleados en la ciudad autónoma se sitúa en 11.216 personas. Yo hace un par de semanas vi una película de la que le ha hablado Juan Luis en el cine, que se llama Modelo 77, y me gustó una frase que decía el protagonista, hablando de la España de la época, ¿no? Pero decía, este país es para los hijos de los dueños. Claro, yo creo que Ceuta es una ciudad para los hijos de los dueños. Tenemos a una juventud sin ninguna posibilidad de desarrollarse laboralmente, profesionalmente, si no tiene algún tipo de padrino. Yo tengo una compañera en mi formación política, ¿no? Que tiene muchísimos familiares que han tenido que irse de Ceuta. No se van porque tengan ese afán de conocer mundo, que es precioso, maravilloso y que quien pueda hacerlo que lo haga, sino porque no les queda otra alternativa. Claro, después nos alarmamos cuando aparecen noticias de que se ha quemado un contenedor. Volvemos a lo de antes, de toda esa juventud que no tiene ningún horizonte, no se le plantea ningún horizonte, y luego nos quejamos de que algunos de ellos recurran a actos de ese tipo. Por primera vez desde que yo recuerdo, Ceuta tiene ahora menos población que Melilla. Tenemos menos población y creo que la noticia es que ha subido el paro 500 personas. Claro, hay un 50% de la población absolutamente olvidada, es decir, que no está en la agenda. Tenemos una ciudad partida en dos, en la que una mitad de la población vive razonablemente bien o muy bien, y hay una mitad de la población que nunca está en la agenda. Y es verdad, esto siempre ocurre, siempre se habla de que... Pero es que esto ocurre con todo, es que Ceuta está a la cabeza de cualquier índice negativo que se nos ocurra. Sí, de todas formas, los datos del paro en Ceuta casi nunca aportan una foto fiable de lo que sucede. Eso, el paro, esas son las personas que están inscritas en el paro. Suben y bajan, además de manera... Ahí hay muchos criterios que no son de Ceuta, que son en todas partes. Los estudiantes no están, el que cobra natal no está, en fin, que no define bien. Pero después tenemos un segundo problema, y es que en Ceuta ha habido siempre, hay mucha mano de obra clandestina. Claro. Lo sigue habiendo. Y mucho subempleo. Por ejemplo, yo discutía muchas veces cuando decían las naves, cuando empezaron con el debate de las naves, decían las naves dan empleo a 250 personas. Claro. Y eso no merece la pena, el follón que se monta para 250 personas. Claro, digo, yo discutía esto muchas veces con los empresarios y con otras personas que decían, cerramos los polígonos porque para 250 empleos no merece la pena el pollo que hay allí montado. Digo, desde el punto de vista económico hay que meter otra variable. Son 250 empleos legales y 1.500 ilegales, pero que dan de comer a la gente. El que vigilaba el almacén, el que cargaba, el que porteaba, el vespista, todo esto son empleos. No son empleos regulados, no aparecen en las estadísticas, pero son empleos que dan de comer a la gente. Cuando tú cierres eso, todos esos empleos inducidos que no se ven, pero que existen de hecho, y el hecho es la comida de la gente, tienes que contarlo. Realmente cuánto es el empleo que hay. Y esto pasa mucho con las estadísticas del paro. Hay mucha gente que, por razones que sea, no termina de apuntarse en el paro, o no está apuntado en el paro, o se mueve de una forma que no... Pero el problema es cuando se quieren hacer propaganda en lugar de análisis, ¿no? O sea, hay hechos que son de verdad cabezones. Yo suelo andar poco por la calle Real, porque ando poco, no porque... Digo que te encontré la calle Real. No, la calle Real, la actual calle Real, sí. O la de antes. Pero el otro día fui... Pero tú vives por ahí. No, pues ¿Coge el coche para todo? No voy, coge el coche para todo. ¿Coge el coche para ir al sindicato? No, coge el coche para todo, y es verdad, pero además después también hay que solo ir por las calles
pequeñas. Pero tú atraviesas la calle Real y los locales están todos cerrados. Sí. Y me quedé sorprendido. Había muchos que incluso yo no sabía que están cerrados, que ya están cerrados. Y de Todo. Maestranza ya ni hablamos. Cerrado, Cuando empiezas todo, a llegar todo. hasta allí, sí. Sí, sí, Hay o sea, Se vende, se alquila, se traspasa. Todo cerrado. Sí. Eso no lo ve la gente. La gente que después sale aquí diciendo que la economía de Ceuta ha recuperado todo, que vamos como una moto, que esto va fenomenal y que tal. Y que hay que eliminar la excepcionalidad de Schengen. No entiendo muy bien por qué hay ese empeño en contar las cosas como no son. Yo creo que hay que contar las cosas como son. ¿Por qué están todos los locales cerrados? Y los que están abiertos son tiendas de comestible modelo Castillejo, como yo llamo, y cosas para la dentadura, que están en todas partes. ¿No? Sí, no sé por qué. Cada vez Una proliferación de cosas de los dientes tan fatal. Y peluquería. Y eso te voy a decir, cosas de belleza. Pero peluquería hace caballero, ¿eh? Hay muchas barberías. Peluquería y cosas de las uñas y todo eso. Sí. Eso, no hay más. cosmética. Sí. Es una cosa que tú dices, bueno, entonces, claro, el tejido productivo, si ya no hay tejido productivo, si no hay. Entonces, esa realidad es la que contrasta un poco con estas cifras que se dan. El paro ha subido, el paro ha bajado, el paro subirá o bajará. Eso es un indicador que, ya te digo, tiene mucho, en Ceuta tiene mucha Trampa. No, tampoco trampa parece que se hace con mala intención, ¿no? No, trampa. Que no es muy significativo, que no explica la realidad. Pero después hay una realidad que es palpable, y es que no hay establecimientos y los que hay están muertos. Lo que hay que hacer es reaccionar ante esas cosas, ¿no? Yo lamento mucho que estemos en una ciudad en la que habiendo tantas cosas de las que hablar, se hable tan poco. Todo el mundo esté siempre empeñado en ocultar las cosas porque se suponen que eso, o no sé, desanima a la población, o quita votos, o alguna razón habrá, supongo que bien intencionada, para que no se termine por contar las cosas como son y decir las cosas como son, ¿no? Esto es una cosa que yo he discutido muchas veces, que prácticamente se reduce a ese dilema. Cuando tú me llega a mí, por ejemplo, mañana y me dices, mira, que un familiar tuyo, que tu padre tiene un cáncer terminal, y tú ahora te debates y dices, ¿se lo digo o no se lo digo? Que pase los últimos años de su vida tranquilo, haciendo su vida normal, ¿tá? O se lo digo y que sufra, o sufre, o se siente mal. Y yo creo que eso pasa un poco aquí. Aquí tenemos un enfermo terminal que se llama Ceuta. Hay unos que piensan que lo mejor es que no se entere. Vamos a vivir lo mejor que podamos este tiempo, lo más tranquilo posible, vivir la felicidad del ignorante. Y hay quienes piensan que hay que asumir responsabilidad y decir, no, estamos jodidos. Decirnos la verdad y intentar. Yo estoy en este segundo bando, pero con muy poca gente. Entonces parece que es mejor como no hablar nada, ni contar nada y decir todo es maravilloso. Yo hoy leía el periódico, bueno, lo leo todos los días, pero hoy leía el periódico y digo, yo vivo en otra ciudad. Todos los indicadores económicos van para arriba. El turismo eso lo he escrito yo. Y la verdad es que será que la verdad estadística no responde a la realidad, pero las flechitas verdes aparecen en los informes. Yo no sé si son falsos. El otro día venían también. Sí, el turismo. Y yo he visto el verano, Ceuta estaba muerta. Yo escuchaba Tendremos que ver qué pasa con la estadística. También es verdad que comparar con 2021, 2020 es un poquito. Eso no se eso puede. Porque ha salido hoy. Pero normalmente siempre tú oyes, vienen de turismo, de Fitur, contentísimos, no sé cuánto tal. Y aquí no viven ni los pájaros, pero tú aquí escucha la Cámara de Comercio, todo volcada la gente en la calle, las masas comprando, y yo salgo, veo a la calle, miro para un lado, miro para otro, y digo, yo menos por la calle Real. No me he equivocado, estoy en Alcaudete, me he equivocado, he cogido un barco sin querer, no sé, no entiendo esta manía de no querer asumir las cosas como son, que yo soy, y digo, pero que entiendo la otra parte, ¿eh? Yo entiendo que la ignorancia te da un plus de felicidad que tiene su valor. Si aquí todo el mundo está contento, pues estamos contentos, ¿qué más da? Pero porque, Juan, ¿consideras que la gente piensa que abrir a nivel político, social, con agentes sociales, económicos, un debate serio y profundo sobre el modelo económico de la ciudad
digamos, mucha de la gente que tendría que hacer eso considera que no hay ningún futuro. No hay. Eso lo sabe todo el mundo. Pero la otra cosa que pasa es, claro, es que lo que no puede salir, por ejemplo, el presidente de la ciudad o el secretario de un partido político y decir, esto que no tiene futuro. Claro. Solo faltaría. Pero bueno, lo estás diciendo tú. Lo digo yo porque soy un pasado de rosca. Pero entonces, ¿estás más bien de acuerdo con el primer bando más que con el segundo? No. Esto no tiene remedio, por lo tanto... Yo esto lo he discutido con muchas veces a lo largo, porque si no tiene remedio, tontería discutir. Como digo, yo he perdido todas las batallas en esta ciudad desde la primera. Un problema sin solución deja de ser un problema. La batalla de la españolidad con la autonomía, perdí la batalla del modelo económico y he perdido la batalla de la interculturalidad. 3 cosas que a mí me parece que eran esenciales para que Ceuta fuera lo que a mí me parecería que debía ser, y las 3 perdidas, pero no perdidas así regular, por goleada. Por un palizón. La españolidad de Ceuta no hay forma de que la defienda nadie, la economía de Ceuta está arruinada. Pero algunos lo hacemos. Y la interculturalidad aunque seamos pequeñitos. No es que mejore, es que empeora. Es decir, toda la batalla es perdida. Pero a mí, bueno, pues no pasa nada. Así que eso decía, mira, una frase el otro día, escuché ayer de Jesús Quintero, era graciosa. Tenía muchas cosas buenas, la verdad. Sí, pero una de ellas, la mayoría. Decía, todos somos unos fracasados, porque aunque obtengan muchas cosas, nunca nada es como lo imaginaste. Y es verdad. Y entonces, claro, bueno, se asumen los fracasos como parte de la vida, parte importante de la vida, pero aquí en Ceuta estamos en esa. Entonces yo durante todo este tiempo lo he peleado muchas veces. Yo decía, tío, que se pueden hacer las cosas, vamos a... No hay nada que hacer. Es mejor que la gente viva tranquila, que la gente viva soliviantada, porque con la gente soliviantada no vamos a llegar a ninguna parte. La gente tranquila, anestesiada y dormida en sus cosas, pim pom, y ya que la vida nos vaya llevando donde sea. Nos quedan apenas 2 minutos. Julio, ¿me pedía la palabra? No te la he pedido. Me pero saludabas desde lejos. Claro, hablando de la cuestión del paro y del modelo económico, estamos ahora un poco todos deprimidos después de la intervención de Juan Luis. Sí, nos ha dejado un poco. No quiero que acabe la tertulia así. Pero acabaríamos hacia abajo. Yo vuelvo por el hecho, si quiere un análisis más filosófico, más global, pero por ir a algo concreto, ¿no? Yo volveré un poco a la cuestión de Schengen, ¿no? Lo que él decía de que se ve continuamente los locales con carteles de se traspasa, se vende, etcétera. Los propios empresarios nos lo decían. Sin embargo, en esta coyuntura... De todas maneras, escuché, yo tengo mis cuentas hechas, quiero decir, que yo al escenario... Los 3.000 empleos. Claro. 3.000 claro, tenemos una población... Yo he echado las cuentas y si cerramos Schengen, pero creamos 3.000 empleos públicos más, la ciudad se mantiene bien. Claro, no, esa es la cuestión. Tenemos he echado las cuentas, una gran parte de la población contratada por la administración, empleos públicos, y luego el empleo privado, los comercios, están como están, fatal, y sin embargo le damos la espalda a tener un beneficio que conllevaría el hecho de ser una ciudad frontera, que es una frontera fluida, que reportaba dinero, que los propios empresarios lo dicen, que nos dieron los números y efectivamente ha bajado el consumo a unos niveles escalofriantes, y sin embargo, en este momento de... Bueno, iba a decir de crisis económica, pero es lo que dice Juan Luis, que luego, sin embargo, el discurso oficial es que todo va maravilloso. Entonces, contrastando con eso, lo que te encuentras es que no nos vamos a darle la espalda a ese vector económico, ¿no? Yo he hecho mis cuentas. No son muy rigurosas porque me faltan datos, pero con 3.000 nuevos empleos y la renta de esos sueldos que se pueda destinar según la propensión marginal al consumo, que pueda haber entre esos niveles de renta, se crea empleo inducido suficiente como para que la ciudad viva a un nivel parecido, por ejemplo, al de, ¿qué te digo yo?, Trebujena o sitios así, un pueblo normal de España. Entonces, cerramos Schengen, cerramos la frontera, ponemos un muro alto, muy inteligente, para que no pase nadie. Con metralletas. Y metemos 3.000 empleos públicos más y ya está solucionado el futuro de Ceuta. Eso bueno. Es así. Y si ya metemos 4.000... Sí. No, yo echaba las cuentas de verdad. Nos tenemos que ir las 2 en punto de la tarde. Llega a Madrid con la información. Gracias, Juan Luis Aróstegui y Julio Basurco, que espero tenerte aquí próximamente. Cuando queráis. Y mi compañero, Gonzalo Testa. Gracias. Buenas tardes. 3.000 empleos públicos más. Nos vamos, gracias por estar ahí. Volvemos mañana a las 12 en punto del mediodía.